computadora de escritorio. Los programas eran bastante costosos, así que había una máquina de escribir costosa y una calculadora costosa. No mostraba nada espectacular. Era tan poco impresionante que pensaron que podían hacer algo mucho más genial con ese PDP. Finalmente, imaginamos que podíamos tener dos naves espaciales que podían dispararse torpedos mutuamente. Sí, bien. Es algo aburrido. ¿Puedes crear una explosión? Sí. Si el tenis para dos era una alegre distracción de la Guerra Fría, el juego de Steve "Slug" Russell fue una expresión directa de la carrera espacial y el temor global de una guerra espacial. Fue un producto directo de la época. Fue esa sensación de paranoia soviética. El comunismo te pateará el trasero. Eso entró en la conciencia colectiva de la sociedad. Decía, estamos asustados aquí, ¿iremos a la guerra? Fue realmente notable y muy futurista, adelantado a su tiempo, e influyó profundamente en mí. Creo que fue el juego de computador más popular del mundo por un par de años, pues era el único. Las instrucciones del código para el juego pasaron de un programador a otro. Y cualquier institución con un computador PDP-1 inevitablemente tenía una versión de guerra espacial. Así que se transformó en código abierto y le dimos copias del código a quien las buscaba y a quien las quisiese. Eran jóvenes que formaban parte de un grupo al que vemos hoy como la primera generación de piratas informáticos. No hubo tanto de rebelión como de exploración. Estaban todas esas cosas nuevas por ver y hacer. Igual que la alegría de un nuevo juego de construcción con muchas piezas nuevas. Para construir cosas. Una de las cosas que construyó Steve Russell fue la base de lo que se convertiría en la parte más importante de cualquier experiencia de videojuegos: el mando. Originalmente los controles eran los interruptores de la consola. Luego algunos sujetos del club de aeromodelos construyeron una caja de control usando piezas telefónicas sobrantes. Steve Russell fue el primer programador en llevar la destrucción a la pantalla. Bien, en ocasiones digo que yo desaté la maldición de los videojuegos sobre el mundo. Con conflictos de la Guerra Fría en Corea, Berlín y luego en Vietnam, los años 60 amenazaban llevar el mundo al caos. Y la televisión estaba allí para documentar la guerra. Pero no había forma de cambiar lo que estaba en la pantalla. La televisión nos había traído escenas de gran desesperación. La televisión se había convertido en la visión del napalm, de niñas vietnamitas huyendo de las bombas. La televisión era una máquina de dolor. Una máquina de dolor que no nos ofrecía ningún modo de ajustarla. Many U.S. colleges see the Nixon move as a red flag. They'd been demanding that the U.S. get out of Southeast Asia. En los años 70, la televisión era un medio muy frío y pasivo. And Nixon seems now to be digging in. It's like putting a match to a giant fuse, zigzagging across the nation. La televisión era un proveedor estático de malas noticias que un hombre y una idea cambiarían para siempre. Y de pronto, un videojuego se convirtió en algo apasionante. Podrías controlar lo que estaba en el televisor. Ralph Baer, considerado ampliamente como el Thomas Edison de los videojuegos, creó la primera consola casera, la Magnavox Odyssey. Creo que toda la diferencia entre lo que otros hicieron y lo que yo hice es que tuve la visión de que había 40 millones de televisores allí que no podían hacer más que sintonizar 2 o 3 canales locales. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. No podías creerlo. Esto estaba en casa, en tu televisor. Videojuegos. Era como un mundo loco. Era todo el futuro. Incluso antes de que Baer cambiase la faz de la televisión, había vivido la realidad de la guerra. Escapó de la Alemania nazi con su familia antes del Holocausto y luego fue reclutado para luchar en la Segunda Guerra Mundial para los estadounidenses. En lo que influiría profundamente en Baer y la historia de los videojuegos, fue transferido a Normandía, Francia, como interrogador, y estaría rodeado por las herramientas de la guerra. Resultó que había armas por todo el lugar. En su mayoría venían del norte de África con los británicos. Podías encontrar armas en donde mirases. Me vi envuelto en armas. Las armas poseen historia, las armas tienen una fascinación, ya sabe, son cosas mecánicas. Regresé de la guerra con 18 toneladas de armas pequeñas.
armas de fuego. Pero Bear había obtenido más que una colección de museo. Para lidiar mentalmente con la guerra, había despertado su amor innato por interactuar con la tecnología, una destreza que lo llevaría a Sanders Associates en 1958. En esa época hacían electrónica para la defensa, y Ralph Baer era un ingeniero que trabajaba allí con antecedentes en la tecnología de la televisión. Baer fue contratado para construir tecnología militar de la Guerra Fría, pero pronto comenzó a trabajar con la caja marrón, el prototipo para la primera consola casera, la Magnavox Odyssey. La caja jugaba 7 juegos diferentes y nos permitía conectar muchos accesorios. Produjimos un juego que era fascinante y sobrevivió. Aún puede jugarlo hoy y divertirse con él con nada más que simbología cruda en la pantalla. Jugaremos un juego conservador con interruptores. Aquí vamos, ahora te daré una paliza. ¡Ups! ¡Rayos! Ralph Baer cambió el modo en que el mundo veía la televisión, pero toda la diversión y los juegos eran financiados por dólares estadounidenses. Si tienes un empleo muy serio y tecnológico, buscas un poco de diversión. Y así nacieron realmente los videojuegos. Alguien jugando con un osciloscopio, ideando cómo hacer tenis para dos. Y especialmente Ralph Baer, trabajando en un campo tan serio. Creo que en ocasiones tenía que sentarse y disfrutar de toda esa tecnología con la que trabajaba, en lugar de solo usarla para, ya sabe, la destrucción. Igual que cualquier industria tecnológica actual, no existiría de no ser por la milicia, pues fue la milicia quien financió la investigación en computadores durante la Segunda Guerra Mundial para calcular tablas de misiles balísticos. Así que la industria de los videojuegos y los militares siempre han estado unidos. A finales de los 60 y comienzos de los 70, el movimiento de contracultura generó un nuevo tipo de empresario de videojuegos. Y Nolan Bushnell, fundador de Atari, fue uno de los primeros. Era la era de Acuario. Construiríamos un nuevo orden mundial y estaría basado en el amor, la armonía y cosas así. Estaba muy imbuido en la temprana ética de Atari. En parte fue nuestra juventud, parte fue la cultura de entonces de arriesgarse. Se decía que podíamos morir mañana. Había una especie de actitud sobre vivir la vida al máximo. No posponíamos algunas de estas cosas, así que éramos esa cultura, la de intentarlo. Cuando se discute sobre quién creó los videojuegos, se argumenta mucho, pero nadie cuestiona quién creó el negocio del videojuego, la industria en sí. Ese fue Nolan Bushnell, fue el primero en decir, oigan, podemos hacer dinero con esto. Bushnell contrató a su ex compañero Al Arcorn para programar el primer videojuego. Me dio mi primer proyecto, que era construir un juego de ping-pong con una bola moviéndose y la puntuación. Y me dijo que tenía un contrato con General Electric, pero eso realmente no era cierto. Solo lo manipulé. Bien, sentí que tenía que pensar que no era solo un entretenimiento. La manipulación resultó y el prototipo de Pong estaba listo. Una vez que hice que el juego funcionara, Nolan dijo que debía tener sonido y además dijo que quería que